Hola a todos, hoy 9 de febrero, lunes 9 de febrero. Hoy quería hablaros de tres principios que para mí son fundamentales, que los que me conocéis ya sabéis que los nombro mucho. Esos tres principios que son la verdad, la bondad y la belleza. Y quiero hablar de ellos no como valores morales, no como ideales elevados, sino como principios, como lo que son, como principios. Un principio no es algo que se impone, un principio es algo que cuando no está se nota. Y cuando la verdad, la bondad y la belleza desaparecen de una vida, de una conversación o de una relación, lo que aparece, ¿qué es? Donde no hay verdad, donde no hay bondad, donde no hay belleza, hay confusión, hay violencia, hay, si voy a decirlo así, hay algo feo, hay fealdad en el sentido más profundo de la palabra. Y voy a empezar con la verdad. La verdad no es una teoría correcta, no es un discurso bien construido, no es una narrativa convincente. Hoy vivimos rodeados de narrativas, narrativas políticas, narrativas ideológicas, narrativas psicológicas, espirituales, tecnológicas, ahora incluso narrativas generadas por, sí, narrativas generadas por inteligencia artificial, impecables en la forma, coherentes, seductoras, pero que algo sea coherente no significa que sea verdadero. Por eso la pregunta clave no es ¿esto es correcto? La pregunta es mucho más incómoda. ¿Desde dónde estoy mirando? Porque cuando miramos desde el miedo, ¿qué vemos? Vemos amenaza. Cuando miramos desde el orgullo, ¿qué vemos? Vemos inferioridad en el otro. Cuando miramos desde el dolor, desde ese dolor no reconocido, ¿qué vemos? Vemos culpables. Eso también es verdad, pero es la verdad de nuestros condicionamientos. Y hablando como psicóloga, la verdad de la que estoy hablando hoy no es una verdad o la verdad desde el punto de vista filosófico, sino la verdad de lo que estás haciendo con tu vida. En la vida cotidiana la verdad se reconoce de una forma muy simple. ¿A qué estás dedicando tu energía? ¿En qué se va tu tiempo? ¿Qué ocupa tu atención? ¿Desde dónde tomas decisiones? No lo que dices que haces, no lo que justificas, lo que haces. Eso es la verdad. La verdad no necesita demasiadas explicaciones. Cuando algo es verdadero, suele ser, voy a buscar una palabra, suele ser sobrio. Cuando una vida necesita justificarse constantemente, normalmente no es compleja, es que está desalineada. Ver la verdad es no mentirse y eso ya es un acto profundamente transformador, simplemente por el hecho de dejar de mentirnos. ¿Cuántas veces no hemos oído personas que dicen, yo solo digo lo que pienso, es mi verdad? Pero a veces en esa verdad se ocultan muchas cosas, se oculta inseguridad, se oculta sensación de no valer, se oculta vergüenza, se oculta rabia acumulada. Eso sería la verdad para ellas, pero no ve lo que realmente se está proyectando, no lo reconoce. Y la verdad, lo que es la verdad en esa persona, es lo que no puedes soportar internamente. Decir la verdad no es decir todo lo que se me pasa por la cabeza. Eso no es verdad. Muchas veces es descarga. Decir la verdad es un proceso interno. Primero ver lo que hay en mí, ver lo que hay en mí sin justificarlo. Segundo, asumir que es mío, no del otro. Y tercero, elegir cómo expresarlo. Si falta el primer paso, si no veo lo que hay en mí, no hay verdad. Si falta ese segundo paso, asumir que es mío, ¿qué hay? Hay proyección. Y si falta el tercer paso, elegir cómo expresarlo, ¿qué hay? Suele haber violencia encubierta. Decir yo soy así no es sinceridad, es irresponsabilidad psicológica. Casi todos decimos que valoramos la verdad, pero muy pocas veces la miramos de frente. Y la verdad
Repito, no es lo que digo, es lo que pasa. Y decir la verdad no es decir lo que pienso, no. Y muchas veces eso que pensamos no es verdad, es reacción, es miedo, es orgullo, es ese dolor hablando. La verdad es lo que está pasando realmente. Por ejemplo, yo te puedo decir que estoy enfadada contigo, pero si miro de verdad lo que hay detrás, quizás no hay enfado, hay dolor, o hay sensación de no importar, o hay sensación de no ser suficiente. Eso es la verdad. La mayor parte de los conflictos empiezan porque hablamos desde la capa superficial y no desde lo que hay debajo. Decir la verdad empieza siempre por dentro. Decir la verdad es poder decirse a uno mismo, a una misma: estoy herida, estoy frustrada, estoy asustada, estoy necesitando reconocimiento, sin justificarlo, sin convertirlo en bandera, sin proyectarlo sobre el otro. Y esto es muy importante. Reconocer no es justificar. Reconocer reconocer que siento, por ejemplo, que siento envidia no significa que esté bien sentirla, significa que dejo de engañarme. Y cuando dejo de engañarme, ya no necesito descargar eso fuera. Y en las relaciones personales, la verdad también suele ser incómoda porque desmonta el personaje. Por ejemplo, ¿cuántas veces decimos: es que yo ayudo mucho, pero en el fondo tal vez se espere reconocimiento? O decimos que nos callamos por bondad, pero en realidad es miedo a perder. O decimos que cuidamos, pero en verdad controlamos. La verdad aparece cuando uno puede decir: esto que hago quizás no sea tan limpio como me cuento, quizás no sea tan claro. Y eso, aunque duela, libera, porque cuando vemos la verdad dejamos de actuar. Y cuando dejamos de actuar, las relaciones se vuelven más simples, más reales, más claras, menos tensas. La mayoría de las discusiones no existen porque alguien mienta, sino porque cada uno defiende una verdad parcial. Existen verdades parciales y discusiones interminables. Yo veo una parte, tú ves otra, y cada uno se aferra a la suya como si fuera el todo. Y la verdad parcial no es que sea falsa, es que es incompleta. Y el problema empieza cuando la usamos para imponernos. Y ahí la verdad deja de ser verdad y se convierte en arma. Y cuando somos capaces de haber visto la verdad, de ver la verdad, ¿qué surge? Surge la bondad. La bondad empieza después de haber visto la verdad. La pregunta ya no es: ¿tengo razón? La pregunta es: ¿qué hago con esta razón que creo tener? Porque puedo tener razón y destruir, puedo tener razón y humillar, puedo tener razón y cerrar cualquier posibilidad de encuentro. La bondad es no usar la verdad parcial como arma. Es entender que el otro también está condicionado, que no es un error a corregir, sino una conciencia limitada como la mía. Y eso no es ingenuidad, eso es claridad, eso es lucidez. Y de eso surge ya la belleza, aparece la belleza, no como estética, no como algo bonito. La belleza aparece cuando ya no necesito, voy a utilizar esta palabra, cuando ya no necesito aplastar al otro para preservar mi razón. Porque una verdad dicha desde la reacción es algo feo, aunque sea cierta. Pero una verdad dicha desde la responsabilidad es algo
sobrio, es algo claro. Y en ese sentido se convierte en algo bello. Por eso la verdad, la bondad y la belleza van juntas. No pueden funcionar separadas. La verdad sin bondad se vuelve crueldad. La bondad sin verdad se vuelve mentira. Y la belleza sin ambas se vuelve un gesto vacío. Solo cuando la verdad se asume por dentro puede expresarse de una forma bella. Cuando la verdad se ve, la bondad ordena la acción y la belleza sí aparece como señal de que no hay distorsión. Y por supuesto que fallamos y fallamos muchas veces. Reaccionamos, la bondad se nos escapa, pero lo importante no está en no fallar, sino en poder recular. Es volver a la verdad, reconocer que hemos reaccionado y por qué hemos reaccionado, asumir que nos hemos equivocado y reparar. Qué importante es reparar. Eso también es vivir desde estos principios, cuando nos damos cuenta, el darnos cuenta. La verdad, la bondad y la belleza no son ideales. Son la diferencia entre vivir reaccionando o vivir despiertos. Y la bondad empieza cuando me pregunto, ¿esto que acabo de ver en mí, qué voy a hacer con ello? ¿Lo uso para atacar? ¿Lo uso para manipular? ¿O me hago responsable? Lo que voy a decir ahora, ¿de dónde nace? ¿Nace de ver o de reaccionar? ¿Aclara o confunde? ¿Reduce conflicto o lo aumenta? Incluso podría decirlo sin levantar la voz. Si no es así, quizá todavía no es el momento. Y vuelvo a decirlo, a veces hablamos mal, a veces reaccionamos, a veces herimos. La diferencia no está en no fallar, sino en poder volver atrás. Poder decirnos, aquí he reaccionado, aquí no he sido del todo justo, aquí no he estado a la altura. Eso también es verdad, eso también es bondad, eso también es belleza. Y la bondad surge cuando no usamos la verdad para ganar. ¿Qué es lo que quiero realmente? ¿Quiero comprender o quiero imponer? ¿Hablo para aclarar o para descargar? Cuando hablamos desde el deseo de tener razón, la bondad desaparece. Y la belleza surge cuando podemos decir cosas difíciles sin hacer daño, sin humillar. Cuando podemos discrepar sin destruirnos o cargarnos la relación. Y eso no es armonía permanente, es una forma más justa y más responsable de estar incluso en el conflicto. En cualquier ámbito, en el ámbito social, familiar, en la religión, en la política, en la pareja, en el trabajo, puedo usar siempre las mismas 3 preguntas que tienen que ver con la verdad, con la bondad y la belleza. Desde la verdad, ¿esto me acerca a ver la realidad o me protege de verla? Desde la bondad, ¿esto reduce daño real o lo justifica? Desde la belleza, la forma en que me expreso es realmente clara, sobria, justa. No para juzgar a los demás, sino para no perdernos a nosotros mismos. La verdad no es tener razón. La bondad no es quedar bien. La belleza no es adornar. Son 3 maneras de comprobar si una vida, una idea o una acción están alineadas o están forzadas. Y cuando no están alineadas,
Siempre se nota en el cuerpo, se nota en las relaciones, se nota en el mundo. El mundo se vuelve más duro, sí, más conflictivo, más feo, voy a decirlo así. No somos un yo aislado, somos un nosotros. Quizás esa sea la verdad más difícil. Hay una verdad que cuando se ve de verdad, aunque sea reiterativa, desactiva gran parte del daño humano. No vivimos separados, vivimos interrelacionados. Y lo de ser solidarios no es una consigna moral, tiene que convertirse en un hecho, porque somos un nosotros. Y lo que pienso afecta, y lo que digo afecta, y lo que hago y lo que no hago también afecta. Y cuando no somos capaces de vernos como un nosotros, cuando esta verdad no se ve, vivimos como islas psicológicas. Nos defendemos, competimos, imponemos, protegemos identidades. Y desde ahí, incluso cuando creemos tener razón, hacemos daño. Hacemos daño. ¿Qué pasaría si esa verdad se viera de verdad? Y no hablo de entenderla intelectualmente, hablo de verla como se ve algo evidente. Si yo veo, no pienso, veo que el otro no es otro, sino parte del mismo tejido que yo, humillaría, ridiculizaría, usaría la verdad como arma, gozaría utilizando esta palabra del daño ajeno. No por moral. Y ahí la bondad no sería un esfuerzo, sería una consecuencia natural de ver bien. Hacer daño ya no tendría ningún sentido. Y desde la verdad del nosotros, la bondad deja de ser, si deja de ser heroica, no es voy a portarme bien, es no puedo actuar contra el otro sin actuar contra mí. Por eso muchas violencias solo son posibles desde la ceguera de creer que el otro es prescindible, la ceguera de creer que yo salgo ileso del daño que causo. Cuando esa ceguera cae, la acción se vuelve más cuidadosa, más precisa, más responsable. Y no me refiero a que se convierta en algo blando, con poca dureza, no, se convierte en responsabilidad. Y entonces aparece la belleza, cuando la relación ya no está forzada. Una belleza que no se refiere a la estética. La belleza aparece cuando ya no necesito imponer, cuando no necesito demostrar, cuando no necesito, humillar para mantenerme en mi verdad parcial. Una relación es bella cuando no está violentada. Una palabra es bella cuando no está cargada de veneno. Una verdad es bella cuando no aplasta. Y eso no significa evitar el conflicto, es darse cuenta. ¿Y por qué eso es tan importante hoy? Porque vivimos en un tiempo donde se fragmenta constantemente, se divide, se enfrenta, se simplifica al otro hasta hacerlo casi una caricatura. Y desde ahí podemos justificar cualquier cosa, de cualquier ámbito, incluso en el ámbito de la espiritualidad. La espiritualidad puede servir tanto a la verdad como a la ceguera. Cuando olvidamos que somos un nosotros, la verdad se vuelve arma, la bondad se vuelve discurso y la belleza desaparece. Pero cuando lo recordamos, no como idea, sino como hecho, no es que seamos mejores, es que dejamos de hacernos daño. Nos vemos el próximo lunes.